8 años digitalizando la conciencia, más allá del mundo offline. Gracias por crecer con nosotros. Om Radio TV. Mi Camino, un programa para conocer todo acerca de inspiración, motivación y espíritu de emprendimiento, con Alejandro García. Hola amigos del programa Mi Camino, muy buenas tardes, ¿cómo están? Soy su servidor Alejandro García Mier. En este lunes 15 de noviembre, como les recordamos y les comentamos el lunes pasado, este programa es grabado por ser un día inhábil, pero bueno, no por eso dejamos de transmitir nuestro programa Mi Camino y tú, ¿cuál eliges? Gracias por acompañarnos. Y bueno, como lo comenté el lunes pasado, hoy nos acompaña Alicia Bosch Esparza. ¿Quién es Alicia? Bueno, voy a permitirme presentar a Alicia. Ella es licenciada en Pedagogía por parte de la UNAM. Además, Alicia es autora de Caligrafía Ortográfica, Taller de Ortografía y 100 Prácticas de Ortografía para Todos de Editorial Trillas. Alicia también realiza actividades de coordinación y asesoría pedagógica en educación primaria y secundaria, promoción e impartición a cualquier nivel de taller de ortografía del que ella es autora. Asimismo, también diseña, revisa y corrige documentos diversos, especialmente en el área educativa. También la experiencia de Alicia, ella ha trabajado como coordinadora del Instituto Educares, también en la dirección del Centro de Formación Aldeas Infantiles SOS en México, también jefe del departamento INCO en Profeco y orientadora educativa y vocacional. Y por si fuera poco, nuestra invitada también domina el idioma inglés. Pues como verán, es una mujer preparada, inteligente y que además, pues por si fuera poco y como este programa así siempre se ha caracterizado, pues también está emprendiendo. Y bueno, le doy la más cordial bienvenida a Alicia Bosch Esparza. Hola Alicia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy bien Alejandro, muchas gracias por la invitación. Al contrario, a ti, muchísimas gracias Alicia. Le quiero compartir a nuestro auditorio que tuve la oportunidad de ver su perfil de Alicia en LinkedIn. Me pareció muy interesante lo que ella estaba realizando, porque de verdad que primero conocer a alguien que se dedique a dar educación en cuanto a la ortografía se refiere, pues yo nunca lo había escuchado, Alicia, la verdad, te soy honesto. Digo, lo vemos en la escuela, ¿no? Porque así va el programa educativo, entre comillas, por supuesto, pero bueno, cuando vi esa actividad que tú estabas realizando, me pareció muy interesante. Pero de entrada, Alicia, te damos la más cordial bienvenida y además nos gustaría que empezaras a platicarnos primero quién es Alicia Bosch Esparza. Bueno, pues Alicia Bosch Esparza es una mujer, madre, pedagoga y desde hace 16 años me dedico específicamente a la ortografía. Decías tú que no habías visto cursos específicos al respecto y que en la escuela nos enseñan esto. Sucede ahora que ya tiene varias décadas, como 3 yo creo, que la ortografía, la caligrafía, estas cuestiones básicas para la expresión escrita y que son tan importantes en cualquier aprendizaje y en cualquiera que sea nuestra actividad profesional o laboral, se han ido descuidando cada vez más y por eso ahora es importante hacer un repaso específico de todas estas cuestiones y pues LinkedIn ha sido una plataforma en la que he podido yo transmitir este interés que en mí surgió desde que estudié la secundaria. Ok. Especialmente me entusiasma esta entrevista porque a mí me han entrevistado específicamente sobre esto de la ortografía,
También cuando trabajé en las aldeas infantiles que buscábamos madres SOS, también hice muchas entrevistas en radio, en televisión. Sí. Cuando trabajé en el Instituto del Consumidor y en la Procuraduría, allí hablábamos de educación para el consumo. Pero me llamó mucho la atención lo que tú me dijiste de que este trabajo, de que esta entrevista iba a ir enfocada específicamente al emprendimiento. Así es. Situación que ha sido nueva de alguna manera para mí. Claro. Y que me parece muy interesante compartir cómo he ido llevando esta situación del emprendimiento, sobre todo ahorita que han sido tiempos de pandemia. Claro. Que además ha sido complicado para todos, pero compártenos, Alicia, compártele a nuestro auditorio. Tú entras a trabajar, veo la experiencia que tienes tanto en Profeco, en aldeas infantiles, obviamente como en un colegio. ¿Cómo fue desarrollándose este trabajo y cuándo empieza esa parte donde se rompe, sales de esa área de confort que muchos tenemos o teníamos y bueno, inicia tu emprendimiento? Pero ¿cómo empieza esto, Alicia? Bueno, me gustaría hablar primero de cómo surgió este interés por la ortografía. Okay. Y como ya comenté, a mí me interesó desde que estudié la secundaria. Y quiero mencionar esto porque a veces algo que nos ha apasionado desde siempre, que a lo mejor lo teníamos ahí como algo complementario o accesorio, puede convertirse en un momento dado ese interés que desde hace mucho tiempo sembró en nosotros, convertirse ya en nuestra actividad, mayoritaria. Claro. E incluso en una labor de emprendimiento. Así es. Cuando yo estudié la secundaria, me di cuenta que los maestros veían con beneplácito los trabajos, los escritos que estaban hechos con buena letra. Eso no da trabajo entenderlos y ya claro, todo se va haciendo más fácil desde el principio. Pero había dos situaciones. Tú podrías escribir con una letra muy legible, muy bonita, pero si tenías mala ortografía, a lo mejor si te pasaban al pizarrón para escribir algo o hacer el cartel del aviso por esa letra legible que tenías, si tenías faltas de ortografía, pues ya no te consideraban para eso. Entonces yo me di cuenta de que esto era un binomio, una letra legible, pero con buena ortografía. Entonces desde ese momento me dediqué a fijarme mucho en las peculiaridades ortográficas de las palabras, a estudiar algunas cosas sobre el lenguaje y a practicar lo que era fortalecer mi coordinación motriz fina para que mi letra fuera legible. Eso a mí me abrió muchas puertas en lo académico y también en lo profesional, porque una persona que tiene una letra legible y buena ortografía, pues es apreciada en cualquier ámbito. Mira qué interesante. Como lo comentaste tú cuando dijiste los diferentes trabajos que desempeñé, yo en una escuela trabajé hasta hace 16 años. Antes desarrollé trabajos que eran muy enfocadas sobre lo que es a la organización de oficinas, a la armonización de ambientes. Los pedagogos tratamos de poner las cosas en términos fáciles, en facilitar las cosas también con orden, con ciertas cuestiones de disciplina. Sí, con estructura, ¿no? Con estructura. Y esto de tener buena ortografía, buena redacción, una buena letra, pues fue un plus en todos estos ámbitos. Y cuando a mí me contratan en Tehuacán, Puebla, en el Instituto Educares, no me contratan para ser coordinadora de la primaria, sino específicamente para desarrollar un programa de caligrafía para primaria y de ortografía para secundaria. La directora de esta escuela es psicóloga, tiene una maestría en educación y estaba desde siempre, aunque a nivel general en el sistema educativo se haya descuidado la caligrafía y la ortografía, ella tenía muy claro que estos aspectos eran muy importantes
reforzarlos en los alumnos, en los maestros, en general que fuera una cultura ortográfica de la escuela. Sí. Porque si bien es cierto que la ortografía es muy apreciada en cualquier ámbito, pues en una escuela lo es más, porque Claro. ahí todo lo que se produce escrito, ya sean los niños, el personal administrativo, los maestros, va a ser visto por muchos padres y especialmente va a incidir negativamente si cualquier persona observa algo mal escrito en una escuela. Comprendo. Entonces, digamos que este emprendimiento empezó con este interés que yo tuve desde la secundaria y que se cristalizó poco a poco en algo muy concreto en esta escuela primaria, donde digamos que empecé casi de cero, porque cuando a mí me dan esta tarea, yo me puse a pensar, yo no tenía experiencia reciente en escuela, sí anterior, cuando fui orientadora vocacional en una secundaria, pero no tenía experiencia reciente en una escuela en concreto. Entonces yo tuve que empezar desde pensar, bueno, el idioma es tan vasto, Claro. ¿qué palabras voy a incluir? ¿Por dónde voy a empezar? ¿Qué es lo realmente importante estudiar en ortografía en ese momento? Porque ya empezaba a ver, bueno, ya había en las computadoras correctores ortográficos, aunque todavía no estaba muy en boga el manejo así ya más amplio como ahorita de los celulares y todo esto, pero ya tenía yo que pensar en diseñar algo que fuera realmente efectivo para las circunstancias de ese momento. Digo, efectivo y además también que fuera entendible para las personas, ¿no? Sobre todo por los estudiantes, por ejemplo, ¿no? Que fuera digerible, amigable, quiero entenderlo así, para que también no se hiciera pesado, o muy cansado, muy tedioso, ¿no, Alicia? Sí, esto que comentas es fundamental, porque la ortografía para muchas personas es un tema árido, cansado, aburrido. A veces cuando nos enfrentamos al estudio de la ortografía en métodos pues no tan innovadores, muy básicos, veces, ¿no? Para decirlo así. O muy tradicionales más bien. Okay. Nos viene una regla donde nos dicen que el pluscuamperfecto del no sé qué, el del no sé cuál, o sea, algo que no entendí, y luego me dicen, pero de esta regla hay 50 excepciones, 50 palabras que son excepciones. Entonces ya te quedas tú así, ay, ¿qué me aprendo? ¿La regla o las excepciones? Ay, claro. Mejor después, ahí lo vas dejando. Y este tipo de situaciones se unen a que ahora vemos así como antes quien leía en papel buenas obras, tal vez no tendría que estudiar tanta ortografía porque visualizaba las peculiaridades ortográficas de las palabras y estas se quedaban grabadas en su memoria. Ahora que leemos cada vez menos en papel, escribimos también cada vez menos a mano, que el escribir a mano es un reforzamiento de la memorización de las peculiaridades ortográficas de las palabras. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Si leemos en papel menos y cada vez tecleamos más que escribir a mano, y aparte, así como antes veíamos muchas palabras bien escritas, quienes teníamos el hábito de leer, ahora al chatear en páginas de internet que no son cuidadosas de estos aspectos, en anuncios espectaculares, en muchas situaciones, entornos, vemos palabras mal escritas que se nos quedan grabadas también en la memoria y nos confunden. Por eso ahora es importante hacer esto, un estudio, un repaso sistemático de las diferentes cuestiones ortográficas. Y esto yo lo fui construyendo en esta escuela en la que trabajé 9 años, con la retroalimentación de los maestros, de los alumnos. Fui incorporando, por ejemplo, algunas palabras que vienen en videojuegos o en ya los diferentes entornos que se manejan. Sí, todas las herramientas tecnológicas que hay, ¿no? Hoy por hoy. Sí,
Entonces, este método se fue enriqueciendo poco a poco a lo largo de estos 9 años que estuve trabajando ahí. Y una compañera, una maestra de este Instituto Educares, me sugirió, porque los libros, al principio todo este método eran hojas sueltas, eran listas, diferentes ejercicios que yo fui creando que poco a poco se convirtieron en libros, ya una cuestión mucho más estructurada, y es cuando una de mis compañeras maestras me dice que por qué no voy a Editorial Trillas a hacer la propuesta, porque ella, como muchas maestras, se había dado cuenta que esto de la ortografía, de la caligrafía, pues había sido descuidado y hacían falta materiales actualizados, a través de los cuales las maestras en nivel primaria, secundaria, pudieran con sus alumnos estar cotidianamente practicando todo esto para mejorar su expresión escrita. Ok, lo que quiero entender, Alicia, perdón, es que esto obviamente estaba como en borrador, vamos a decirlo así, estaba disperso, le diste un orden y bueno, te presentaste en Editorial Trillas para precisamente iniciar este proyecto. ¿Ahí es donde empieza tu emprendimiento, Alicia? ¿Cuando tú presentas esta parte o dónde? No, digamos que cuando yo voy a Editorial Trillas, eso también fue muy interesante y fue algo que también me interesa mencionar, porque cuando uno crea un producto que es útil para muchas personas, llena un hueco de una necesidad que hay, pues va teniendo respuesta favorable, apoyo, simpatizantes, y todo eso va construyendo un entorno que es favorable allá al emprendimiento que tuve después que hacer. Claro. Cuando yo voy a Editorial Trillas, presento mi propuesta en una PowerPoint impreso, lo dejo y quedan de llamarme. La persona que me lo recibió me dijo que si al director le interesaba, pues ellos me llamarían. Y pues eso fue en la Ciudad de México, yo me regresé a Tehuacán y pues creo que fueron a los 3 días me llamaron. Oh, pues se fue rápido. Digo, sí, relativamente rápido, ¿no? Sí, muy rápido, la verdad, porque precisamente el director estaba esperando material de este tipo que llenara ese hueco. Editorial Trillas es una editorial de mucha tradición en lo académico, en nivel primaria, secundaria. Sí. Entonces, ellos saben, tienen mucha experiencia de cómo se mueve este mercado y lo que va haciendo falta. Entonces, como esto estaba haciendo falta, me llamaron y ahí empecé ya. Bueno, los libros se publicaron, la primera edición que se hizo fue tal y como llevé yo mis archivos, nada más se hicieron algunas portadas y las cuestiones ahí de presentación que son habituales en la editorial, sí, claro. Pero el contenido fue tal y como yo lo creé. Y el director me dijo que se iba a hacer una primera publicación de estos libros, así tal y como yo los había llevado, para ver. Esto fue en mes y medio, se hizo todo, porque estaba próximo el ciclo escolar. El ciclo escolar. ¿En qué año fue esto, Alicia? En 2014. Ok. El director quería que los libros fueran oportunos, su publicación con el inicio del año escolar, y para ver qué respuesta había de los maestros. Los libros no se iban a quedar publicados así, fue como un ensayo, por llamarlo de alguna manera, sí, para ver la respuesta de los maestros. La respuesta fue favorable y entonces se empezó a construir la siguiente versión de los libros, que fue ya una versión mucho más enriquecida. Claro. Y que me llevó 3 años y medio concluir los 6 libros de primaria, 3 libros de secundaria, y el libro de 100 prácticas de ortografía para todos,
que al principio se le iba a poner para maestros, porque ese libro surgió ante la necesidad de los maestros cuando yo iba a dar talleres presenciales a los maestros que iban a adoptar mis obras para aplicarlas en primaria y secundaria. Eran talleres presenciales de 3 horas. Ellos me decían que ni un 30% de lo que aprendieron en su formación normalista habían aprendido en comparación con lo que vieron en el taller. Qué interesante. Entonces ellos me pidieron, ¿por qué no hace un libro para nosotros? A nosotros nos piden, nos exigen, como es lógico, ¿verdad? Claro. Que tengamos buena ortografía, pero a nosotros no nos enseñaron, o nos enseñaron mal esto, o esto ya cambió. Entonces, por eso surgió este libro, que es el de 100 prácticas de ortografía para todos. Perfecto. Y bueno, yo estuve trabajando en la editorial, haciendo estos libros, y el emprendimiento vino exactamente con la pandemia. Ah, mira, qué interesante. O sea que dicen que no hay mal que por bien no venga, ¿verdad? Pero bueno, Alicia, vamos a ir a nuestro primer corte comercial, y antes, precisamente para que nos quedemos en ese suspenso, ahorita regresando del corte, Alicia nos va a compartir cuándo inicia este emprendimiento tan interesante de una mujer pues valiente que se decidió a emprender aún contracorriente, porque bueno, estaba en pleno la pandemia. No se despeguen, amigos del programa Mi Camino, regresamos después de nuestro corte. Mi Camino, un programa para conocer todo acerca de inspiración, motivación y espíritu de emprendimiento, con Alejandro García. Spotify. Om Radio Podcast. Genera conciencia en la web con Om Radio. Nuestros medios de contacto: WhatsApp y Telegram 2225 77 77 86. Mi Camino, un programa para conocer todo acerca de inspiración, motivación y espíritu de emprendimiento, con Alejandro García. Muy bien, pues regresamos, amigos del programa Mi Camino. ¿Y tú cuál eliges? De verdad que nos quedamos en esa pausa interesante con Alicia Bosch Esparza, que bueno, llega la pandemia y todo el mundo, bueno, nos pusimos a temblar, muchos seguramente perdimos nuestro trabajo, algunos negocios tuvieron que cerrar, pero como dicen algunos expertos, Alicia, y estarás de acuerdo conmigo, ese tipo de situaciones muchas veces son oportunidades. Y entonces
llega la pandemia y ¿qué sucede con Alicia? Bueno, antes de la pandemia, creo que es importante decirlo por esta situación de que a veces las crisis nos impulsan a tomar nuevos caminos, a Exactamente. probar nuevas cosas. Antes de la pandemia, cuando a mí la editorial me pide hacer una nueva versión enriquecida de los libros, que me llevó mucho tiempo porque son 6 libros de primaria, 3 de secundaria. Exactamente en el momento que me piden hacer este trabajo, yo quedo viuda. Ah, caray. Entonces, esto pues fue una situación donde muchas cosas cambiaron. Yo tuve que cambiar de ciudad, venir de Tehuacán a la Ciudad de México, estar en una nueva ciudad, en un nuevo trabajo, en una nueva casa. Cambió todo tu Todo entorno, Alicia. Digo, sí por obvias razones, qué pena. cambió todo, pero bueno, digamos que con mi nueva situación yo tuve que enfocarme mucho en este trabajo, en sacarlo en el menor tiempo posible, como me lo pedía la editorial y como era también favorable para mí. Y yo me dediqué estos 4 años antes de la pandemia a sacar los libros y estuve concentrada en ese que fue un proyecto, pues que fue una bendición, porque pues yo me ocupé Ujú. de algo que me apasiona, me dediqué a ello y era para mí muy estimulante saber que este esfuerzo que yo había hecho, que he hecho siempre, porque a mí siempre me ha interesado que la gente mejore su expresión escrita. Claro. Yo tengo, por ejemplo, muchos primos y cuando chateamos y cuestiones así me hacen preguntas y me da gusto que la gente se preocupe Claro. por escribir mejor y que me tome como un referente cuando necesita la mejor ayuda en este sentido. Bueno, Alicia, es que Entonces, hay que preguntarle a la experta. Y hacen bien, yo lo haría, por supuesto que sí. Sí, hay que preguntarle a la que sabe, por supuesto. Qué bueno. Y además siempre es bueno preguntar, ¿no, Alicia? Digo, nunca estará por demás porque eso nos abre muchas ventanas, ¿no? claro que sí. Y bueno, cuando empecé a desarrollar este proyecto, pues para mí era un gran estímulo saber que estos libros se iban a publicar a nivel, como están distribuyéndose a nivel nacional, y que este trabajo minucioso que a mí me había llevado todo este tiempo, pues iba a estar en las manos de niños de primaria, de jóvenes de secundaria, de maestros, de padres de familia, de diferentes personas interesadas en mejorar su expresión escrita. Antes de la pandemia, yo me volví a cambiar de casa y fue como un volver a empezar porque yo terminé mi trabajo en la editorial y entonces tenía que pensar qué iba a hacer ahora, dónde iba yo a llevar este método que había sido pues mi ocupación y mi pasión por todo este tiempo. Yo, para mí no fue algo como novedoso el decir esto de quédate en casa, Uh-huh. porque yo no iba a buscar otro trabajo en alguna escuela o en algún otro lado, porque quería dedicarme a crear un curso en línea. Ok. Si bien es cierto que para mí lo mejor que hay para repasar o aprender ortografía es leer en papel y escribir a mano, Uh-huh. al principio me resistía a pensar en hacer cuestiones audiovisuales en este sentido, pero la gente ya me las pedía y yo pensé en diversificarme. Y bueno, lo que sí cambió también en el sentido ya de la actividad que yo venía realizando fue que se suspendieron los talleres presenciales. Oh. Porque aunque yo dejara ya de escribir para la editorial, que además de hacer mis libros hacía yo otras cuestiones ahí, como autora de Editorial Trillas, tú sigues estando vinculada, tienes que
dar talleres presenciales, hacer diferentes actividades como promoción de tus libros, de tu actividad. Pero pues así como otras actividades presenciales, los talleres que yo daba se suspendieron. Iba a ir a varias ciudades como lo había hecho los años anteriores, y todo esto se suspendió. Entonces yo empecé a entender esta parte de que me tenía que concentrar en el curso el audiovisual que iba a hacer, que este es un curso grabado, o es la idea. Pero al final cambió y ahorita todavía no, ya tengo todo lo necesario para hacer el curso grabado, pero eso se interrumpió un poco porque me pidieron un curso en vivo, que es, ahorita estoy dando el 5º ya curso en vivo. Mira qué interesante. Ajá, que cuando la persona me lo propuso, me lo pidió, yo le dije, sí, voy a hacer un curso en línea, pero este va a ser grabado. Me dice, no, Alicia, yo quiero un curso en vivo. La gente con la que yo trabajo les gusta que las cuestiones sean en vivo, poder hacer preguntas en el momento. Claro. Y entonces, como que a veces se va poniendo gente en tu camino. Así es. Que te va haciendo agilizar tus situaciones, aclararte las ideas. Y entonces hice este curso en línea, que es un curso de 5 sesiones, de 2 horas por Zoom, que es muy interesante también hacerlo de esta manera, porque el curso que estoy dando ahorita es los domingos, de 9 a 11 de la mañana. Ok. Que es un horario que es conveniente para personas que trabajan. Así o para estudiantes que tienen a veces la agenda muy apretada. Sí. Y por estos tipos de situaciones van dejando, o sea, si les interesa mejorar su expresión escrita, están teniendo a lo mejor problemas porque tienen faltas de ortografía o algunas lagunas para redactar, pero a veces no se deciden a tomar un curso porque pues no disponen del tiempo. Entonces, ahorita es el curso que estoy dando. Acabo de dar la primera sesión el domingo pasado. ¿Y es el de ese curso que estás dando es precisamente el de 100 prácticas de ortografía para todos? Digamos que sí. ¿Sí? Ah, ok. 100 prácticas de ortografía para todos es un libro que concentra todo lo de mi método. Digamos que es todos los libros anteriores en uno. En uno. Ah, perfecto. Es una concentración, hay un compendio. Una concentración de todo mi método, que es lo que yo considero que cualquier persona saliendo de secundaria, ya sea de preparatoria, que va a hacer examen para entrar a la preparatoria o a la universidad, o pasantes que están elaborando su tesis, o personas que están trabajando en cualquier ámbito, es lo que yo considero que necesita saber en ortografía hoy en día. Entonces, el curso se llama Ortografía para Todos y está basado en el contenido de mi método, en el libro, tu método, y en algunas otras cosas que he incluido en el curso en línea, porque la misma interactuar que he tenido. Otra cosa súper importante que sucedió en la pandemia y que ayudó mucho al emprendimiento es que yo, si bien participaba ya en cursos en grupos de ortografía en Facebook, cuando estaba escribiendo los libros, mi participación era muy limitada porque precisamente yo no tenía tiempo. Con la pandemia, si bien yo seguía escribiendo, pero no a marchas tan forzadas como lo tuve que hacer cuando estaba en la editorial, entonces esto me permitió tener una participación mucho más sustanciosa en los grupos de ortografía. Ok. Y eso fue muy enriquecedor, porque uno se da cuenta de cosas sorprendentes, como es que obviamente ahí en esos grupos de ortografía hay personas que saben más que yo, porque son lingüistas, personas mucho más experimentadas. Pero me ha sorprendido gratamente que hay chicos
de 15, 16 años, que a veces yo publicaba algo y ellos me hacían alguna corrección. Ah, mira, qué interesante. Sí, no, eso me fascinó porque hay esa falsa creencia de que a los jóvenes, y así se hacen esas generalizaciones que a veces son tan negativas o esas etiquetas, a los jóvenes no les interesa la ortografía. Todos los jóvenes hablan con abreviaturas, con la K en lugar de la Q y todo, y eso no es cierto. Totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Entonces, en estos grupos es muy interesante porque ahí son grupos en los que se selecciona de alguna manera la gente que ya sea que o sabe mucho de ortografía o le interesa mucho aprender ortografía. Hay otros que igual nada más se meten por no sé por qué, pero me ha sorprendido. Tengo cinco amigos de estos grupos que tienen 15, 16, 17 años Mira, qué interesante. y saben muchísimo. Entonces, esto fue muy enriquecedor porque yo hacía mis publicaciones y hay cosas de la ortografía que son muy, muy finas, que no cualquiera las entiende o las observa. Claro. Y yo, que no soy lingüista, soy pedagoga, me fui puliendo en todo esto y se fue haciendo una sinergia muy, muy bonita porque también en esos grupos hay personas que publican cosas y que la verdad les entendemos la mitad o muy poquito porque pues falta esa habilidad didáctica. Totalmente de acuerdo. Sí, porque también no es fácil escribir, ¿eh? Sí, Sí, la verdad es que hay que tener preparación y exactamente eso, acompañarse de herramientas como las tuyas, ¿no? También que es sumamente importante. entonces en estos grupos de ortografía durante la pandemia yo fui afinando mi conocimiento y fui transmitiendo con esta pues habilidad pedagógica o esta creatividad pedagógica que yo trato de imprimir a lo mío para que sea, como tú bien dijiste hace rato, amigable, entendible. Fui enriqueciendo mi conocimiento, mi práctica y empecé a publicar algo que he llamado 100 cápsulas de ortografía para todos, Ok. que es pequeños acordeones. Sí, Yo como trabajo tips, ¿no? Vamos a llamarlo como unos tips muy rápidos para consultar de manera ágil, ¿no? rápido, si no, porque lo que yo hago es así a manera de Ok. acordeones. Yo como pedagoga, y bueno, como estudiante primero y como pedagoga después, me gusta todo lo que son los acordeones, cuadros sinópticos, mapas conceptuales o mentales, que lo único que hacemos con esto es que estudiamos un tema y ponemos lo más importante con pocas palabras y nos sirven para estudiar. Y obviamente yo nunca saqué un acordeón en un examen ni nada de eso. Uh-huh. Primero porque pues, no soy de esas prácticas, pero aparte porque el acordeón que yo ya había hecho, eso lo único lo que hacía era que yo ya sabía el tema. Y pues no necesitaba sacarlo, independientemente de que no iba a sacar, porque pues imagínate qué Claro. pena que te cachen sacando un acordeón, ¿no? Entonces, yo soy mucho de trabajar así con lo que realmente es importante. Mis libros no tienen paja ni cosas así enredosas, sino lo que realmente necesitas. Entonces, estas cápsulas no son tanto como tips o memes así cortos, sino un tema, pero desarrollado en un cuarto de página. Sí, un resumen muy rápido, vamos a ponerlo así. Vamos, Ajá. que se pueda leer de manera rápida, ¿no? Consultar. Sí, pero con sus explicaciones, con las Ujú. explicaciones suficientes y los ejemplos, que eso es súper importante. ¿Cuántas veces tú no escuchas una explicación de algo y dices, sí, creo que lo entendí, creo que ya lo tengo, pero ay, ¿cómo me serviría un ejemplo o más, Claro. o uno o dos ejemplos para aterrizar realmente eso y ver
si realmente lo entendí o no. Sí, para Entonces, confirmar lo que tú estás entendiendo o estás queriendo entender, ¿no? sí, entonces este es un producto que yo a lo largo de la pandemia desarrollé y que es muy útil porque ahora ya hice esta triada que yo considero súper efectiva, Uh-huh. que es el curso en línea, donde hay mucha gente que tiene más canales de aprendizaje audiovisuales, que les gusta que alguien les explique, Sí. que alguien les resuelva una pregunta en vivo. Y son 5 sesiones de 2 horas donde yo hago el panorama general de los temas, doy las herramientas para que quienes participan en el curso sean autogestores de su propio conocimiento. Uh-huh. O sea, les enseño a pescar, a dónde buscar. Al principio me preguntan mucho y tal, y luego yo digo, ay, ya les enseñé cómo hacerlo y entonces ya no me preguntan. Uh-huh. Pero pues eso está bien, Claro, porque ellos claro, de ya eso se se hicieron trata. autogestores y entonces pues bueno, a veces nada más te saludan y pues eso también está padre Está porque padre, claro. pues tú finalmente sigues siendo su referente y a veces sí me llegan a preguntar porque hay cosas que a veces son medio enredosas o hay que ir un poquito más allá y entonces ahí me dicen, Alicia, aquí busqué esto y me salió esto y acá esta otra cosa y pues estoy confundido. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Cuál es lo real o verdadero? Uh-huh. Entonces ya explicamos o algún ejemplo y entonces ellos se van haciendo, los participantes en mis actividades, pues cada vez más autogestores de su propio conocimiento y van teniendo, sin lugar a dudas, una mejora continua de su expresión escrita. Definitivamente. Entonces, toman este curso en línea, se les abren muchos canales de aprendizaje, se van utilizando cada vez más herramientas, pero el tema del lenguaje es pero tan vasto y a veces tenemos tantas lagunas o algunas cuestiones que nos fueron enseñadas de una manera no conveniente o algunas situaciones que no son muchas que ya cambiaron, que es importante la parte que viene después ahora, que es el trabajo en un cuaderno de trabajo así como donde yo leo, yo practico. Por ejemplo, el tema de los homófonos. Okay. Las palabras homófonas son las palabras que se pronuncian de la misma manera o de manera similar, pero que se escriben en forma diferente y significan, con base en estas diferencias de escritura, cosas diferentes. Como la palabra cocer con C, poner al fuego un alimento, y la palabra coser con S, unir con hilo y aguja. Uh-huh. Entonces, en este aspecto de los homófonos hay mucha incidencia de error ortográfico por el parecido que hay. Que hay, claro. Pero en algunos libros te dan esta definición, te ponen 10, 20 ejemplos, pero ese no es el meollo del asunto de este tema. El meollo del asunto es que tú sepas que hay cientos de este tipo de parejas de palabras que tú deberías saber para no cometer errores. Entonces, uh-huh, lo que se hace en el libro, que es, bueno, esta es la página de las reglas ortográficas, sí, pero así en un acordeón como vienen 300 parejas de palabras homófonas. Ok. Tú puedes o no estudiar eso, porque a lo mejor tú dices, ay, yo me debo saber muchas de esas. Entonces, uh-huh, ¿qué es lo que haces? Haces los ejercicios que vienen después de tu acordeón, tu información teórica, te autoevalúas con un solucionario en línea que hay, y ahí tú te vas a dar cuenta de lo que sabes y no sabes y lo que tienes que estudiar. Y lo que hay que reforzar, ¿no? Oye, qué interesante, Alicia, de verdad que creo que ha sido tu trabajo, ese esfuerzo que has plasmado en tus actividades, pues tienen este fruto, ¿no? ¿Tú cómo te sientes, Alicia, con este emprendimiento? ¿Alguna vez te imaginaste que ibas a emprender de esta naturaleza, Alicia? No, de hecho, jamás me imaginé tampoco que yo iba a tener unos libros que son, digamos, la base del método. Uh-huh. Ya nada más para cerrar esto del tema que estaba yo diciendo, porque sí, bailado lo del emprendimiento,
Entonces tú ya terminas tu libro, Ok, pero son 100 prácticas de ortografía para todos. así es. Va a ser muy difícil que tengas ya en la memoria todo a la hora de escribir. Entonces, estas son las cápsulas, lo que te digo que es en un cuarto de muy carta bien. cada tema. Entonces, con estas tú las puedes tener así, o las cortas en 4 y haces un acordeón. ¿Lo puedes centrar un poquito más, Alicia, para verlo? No, centrarlo. Ándale, ok. Perfecto. Perfecto. O las puedes también cortar en 4, Ajá. imprimirlas en opalina, cortarlas en 4 y hacer un tarjetero. Claro. Entonces, imagínate que tú vas a escribir algo de tu trabajo, o que estás haciendo tu tesis, o vas a escribir un cuento, y estás escribiendo y de repente te entra la duda. La palabra cima con S. ¿Qué significa la palabra? ¿Cómo tengo que poner aquí la palabra cima con C o con S? Que cuando hablé de los homófonos, Ajá. homófonos como coser y tal, pues esos son fáciles, la mayoría quizá lo sabe. Pero hay palabras como esta, cima con C es lo más alto, la cima de la montaña, que eso es conocido para todos. Yo descubrí, picándole al diccionario de la lengua española en mi celular, que esa es una de las ventajas ahorita de la tecnología, que nosotros ya en la palma de la mano podemos tener el diccionario. Sí. Descubrí que cima con S es la parte más profunda, de profundidades marinas, de un cenote. Entonces, son palabras que son a la vez homófonas y antónimas. Entonces, si tú tienes alguna duda de eso, o de alguna cuestión que te acuerdas que viste en el curso en línea o que practicaste en el libro de 100 prácticas, no tienes, obviamente puedes regresar al libro de 100 prácticas, que esa es otra ventaja, que el libro se te queda como un libro de consulta. Sí. Pero como estás apurado en terminar tu cuento o tu artículo, entonces lo buscas en el tarjetero y ahí te vas a las abreviaturas o a cualquier tema que tengas. Entonces, las 100 prácticas, son el producto que ya tengo ahorita registrado incluso en el registro del derecho de autor y todo. Es mi producto de la pandemia y el primer producto, bueno, no es el segundo de mi emprendimiento, porque el primer producto de mi emprendimiento fue el curso en línea en vivo. En vivo, ok. Ahora, bueno, decías tú que cómo me siento en esto del emprendimiento. Eso del emprendimiento para mí ha tenido dos partes. Primero, crear los nuevos productos para seguir estando cerca de la gente, pero ya de manera virtual. Yo hacía dos cosas en este tiempo de la pandemia. Primero, seguir escribiendo para esos nuevos productos, seguir investigando. Pero también empecé a tomar cursos de mercadotecnia. Ok, mira, qué interesante. Porque ya tengo yo un canal para promover mis cosas a través del LinkedIn o a través de los grupos de Facebook. Sí. Pero pues yo sé que hay en esta cuestión de la mercadotecnia muchos canales, muchas formas de promover lo que uno hace, y pues yo desconocía todo eso. Entonces me inscribí a un curso. Yo ya había ido a una plática presencial como un año antes de que empezara la pandemia, para empezar a familiarizarme con esto de la mercadotecnia. Y ahí me enteré que estas personas hacían cursos presenciales, que me gustó mucho porque los hacen con tu computadora. Tú estás en ese salón de clases con tu computadora. Y eso me parecía muy interesante porque uno que tampoco está mega empapado de la tecnología, que sí manejas paquetería y demás, pero pues la básica, ¿no? La básica para tus actividades. A veces hay cosas que desconoces
Y esa es una idea que tengo yo, ¿no? Que de repente tú le picas algo y ya le picaste mal y ya te saliste de la página y ahora tienes que volver a empezar y cosas así. Entonces yo dije, pues estos cursos en línea están bueno, estos cursos presenciales ahí con tu computadora están muy bien, porque aparte, a veces si te están compartiendo la pantalla y no es la misma versión y todo este tipo de cosas, ya como que te empiezas a perder. Entonces yo dije, pues nada más que pueda, me voy a inscribir a estos cursos. Y a mí me gusta mucho en estas cuestiones tecnológicas que no domino, tener a alguien al lado que yo le pueda decir, oye, ya me trabé, ayúdame tal, ¿no? Claro, claro. Oye, Alicia, de verdad que qué interesante esta plática contigo. De verdad que ha sido muy enriquecedora. Mis respetos y mi admiración de verdad por ese empeño que has puesto para tu emprendimiento, el esfuerzo que has realizado. Todo esto se ve reflejado ahorita con tu trabajo, que es muy valioso, la verdad. Y vamos a rápidamente entrar a nuestra dinámica de hoy. Le preguntamos porque no quiero pasar esta oportunidad con Alicia, porque el objetivo es conocer algo más de nuestra invitada. Y entonces yo te haré una pregunta, te diré alguna frase, una palabra, y tú nos dirás en 2 o 3 palabras lo que significa o representa para ti. ¿Está bien, Alicia? De acuerdo. Perfecto. Bueno, la primera, empezamos con emprender. Salir de la zona de confort. La familia. Lo más valioso. La lectura. Enriquecedora y estimulante. El esfuerzo. Mayor cada día. ¿Disfrutas mucho la compañía de? Mi familia. Si te dieran a elegir un país para vivir, ¿cuál elegirías? México. ¿Correr, trotar o caminar? Trotar. ¿Los amigos? Una gran alegría. ¿El camino recorrido hasta hoy lo has disfrutado? Sí, mucho. 2 deseos que quieras para Alicia Bosch Esparza. Conservar la salud y no perder nunca el entusiasmo. Perfecto, Alicia, muy bien. Oye, muchísimas gracias. Y bueno, ya estamos a punto de irnos, pero me gustaría, Alicia, que antes de irnos, de despedirnos de esta emisión, me gustaría mucho, Alicia, que pudieras compartirle a nuestro auditorio de manera muy breve un mensaje para aquellas personas que están emprendiendo, quieren emprender, aquellas personas que a lo mejor se están deteniendo en el camino, están tomando un respiro, aquellas personas que a lo mejor tienen miedo, están dudosas de emprender. ¿Qué mensaje les daría Alicia Bosch Esparza para estas personas? Primero que emprender es complicado a veces porque nos enfrentamos a cosas que desconocemos y que a veces vamos teniendo inconvenientes. Yo, por ejemplo, al suspenderse los talleres presenciales tuve que hacer cuestión de mercadotecnia en línea y me estresó mucho porque tenía que estar cambiando de pantalla, algunas cosas era la última en hacerlas. Una vez sí me puso muy contenta porque fui la primera que lo hizo y sentí que esto no fue al 100, pero luego reflexioné en esto y dije, bueno, es muy difícil que yo, después de un curso en línea que tomé de algunas horas, yo dominara esto de la mercadotecnia. Después me sentí contenta, 1, porque fue un reto, y 2, porque si bien no aprendí a hacerlo todo al 100, aprendí a conocer todo este mundo de la mercadotecnia, a saber qué es lo que yo quiero para mi emprendimiento. Ya desarrollé mi página web y voy creciendo en este sentido. Y va uno invirtiendo y hay que capitalizar todo esto. Si a veces tenemos algún tropiezo, algún error, algo que no hicimos de la mejor manera, pues todo eso se va convirtiendo en aprendizaje. No hay que tener miedo, hay que, sobre todo si hacemos algún emprendimiento
basado en algo que siempre nos ha apasionado, es casi seguro que tarde o temprano esto se va a cristalizar en algo muy positivo para nuestra vida. Ahorita son tiempos en los que hay que diversificarse, Claro. buscar, no tener miedo, aventarse, y pues para mí es una gran satisfacción que algo que desde que yo estudiaba la secundaria era importante para mí, se haya convertido en mi forma de trabajo. Yo ya puedo desarrollar lo que yo quiera. Este es un área de oportunidad que a muchos les interesa, que sí hay que estar Claro. promoviendo, transmitiéndolo, pero que mucha gente lo necesita, le es útil y se traduce para mí en un beneficio económico, pero también profesional y personal. Así es. Perfecto. Oye, Alicia, pues muchísimas gracias de verdad por habernos compartido esta parte de tu vida tan interesante, tanto personal como profesional. Todo el equipo que formamos el programa Mi Camino, te deseamos todo el éxito, seguramente lo vas a tener. Insisto, eres una mujer emprendedora, valiente, inteligente, bien preparada, vale la pena. Ya estuvieron pasando ahí tus redes sociales, tus contactos, Alicia, ojalá, y yo no dudo que mucha gente te va a contactar porque esa es una herramienta muy útil que vale la pena utilizar, hacerla nuestra y aprovecharla, ¿verdad? Para que sigamos creciendo también de manera personal y profesional. Así es, Alejandro. Muchísimas gracias, Alicia, de verdad te damos las gracias por habernos acompañado, haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, a nuestros amigos del programa Mi Camino, el próximo lunes 22 de noviembre, ya vamos casi a terminar el mes de noviembre, estará con nosotros Olivia Rivera Orozco. ¿Quién es Olivia Rivera Orozco? Bueno, es una chica de 33 años, chihuahuense, que ¿qué creen? Pues también decidió emprender. De veras que este programa ha tenido más mujeres que caballeros, de verdad más damas que caballeros en el emprendimiento. Me da mucho gusto, por supuesto. Y bueno, pues Olivia no es la excepción. Ella emprendió en el campo, en el terreno de las tortillas. Y su empresa se llama Miss Tortilla. Entonces, Olivia nos va a compartir el próximo lunes 22 de noviembre a las 3 de la tarde, su historia, su camino, cómo ha recorrido por qué ha pasado Olivia durante este camino de emprendimiento muy interesante y bueno, pues también muy joven, también nos va a compartir su experiencia. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. De verdad tengan una semana muy, muy productiva y nos vemos el próximo lunes 22 de noviembre, aquí en su programa Mi Camino y tú, ¿cuál eliges? Gracias, Stephanie, por tu apoyo en los controles, como siempre, muchísimas gracias. Y bueno, pues disfruten esta semana. Nos vemos el próximo lunes. Muchísimas gracias. Mi Camino, con Alejandro García. Te esperamos en nuestra siguiente emisión.